El día de ayer hablábamos de la importancia de evangelizar a los niños. Hoy vamos a hablar de la importancia de discipular a los niños. Así vamos a identificar esta enseñanza. Le voy a pedir que vaya a la escritura, al libro de Marcos, por favor. Versículo 4. Capítulo 8. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Bueno, nosotros conocemos la palabra de Dios en la parábola del sembrador, donde el maestro nos enseña sobre la necesidad y el deber de sembrar la semilla del evangelio. Es una escritura, es un pasaje donde se nos anima, se nos exhorta, nos enseña el Señor a hacer esto. Y al mismo tiempo Él está haciendo también un importante señalamiento sobre 4 distintos tipos de tierra, que es una analogía del corazón del hombre. O sea, 4 condiciones distintas del corazón humano. Y precisamente lo que leímos es al final de la parábola, donde muestra el resultado de un corazón, es decir, de una persona que habiendo creído el Evangelio de Cristo, o sea, habiendo recibido la semilla, nace de nuevo, o sea, germina, y en esa nueva condición de regenerado, comienza una nueva vida, o sea, crece una plantita, donde la evidencia de ese nacimiento y de ese crecimiento es fructificar, dar vida. De ahí la importancia como cristianos que somos cristianos y siervos de Dios también, ¿verdad? En este caso, maestros de la iglesia infantil, y como el tema abarca a los padres de familia, ¿verdad? Bueno, la necesidad de preocuparse y ocuparse. No solamente se trata de preocuparse, se trata de también ocuparnos en la vida espiritual de los niños o de sus hijos, enseñándoles la palabra de Dios, adecuándola sabiamente a su edad. ¿Y qué le vamos a mostrar? Pues todas las bendiciones espirituales que tenemos con el Señor, lo misericordioso que es de que también a ellos, aunque no lo entiendan todavía muy bien, les da la oportunidad de alcanzar perdón, salvación, mediante el único y suficiente Salvador y Señor que es Jesucristo. Y si por la gracia de Dios el alma de un niño es tocada por el Evangelio, mis hermanos, hablando ayer acerca de cómo evangelizarlos, bueno, cuando un niño es conducido al arrepentimiento y nace de nuevo, esto nos permite comprobar algo, mis hermanos. No hay edad para ser regenerado por el Espíritu de Dios, ni por niño, ni por anciano. Por tanto, cuando vemos que un niño nace de Dios, hay una pregunta: ¿será entonces necesario comenzar a fundamentarlo en los principios bíblicos de la fe? ¿O no? Claro, porque esto a su tiempo harán de él un verdadero discípulo de Cristo, y mucho más allá de esto, lo que el Señor disponga para sus vidas. Por tanto, la respuesta es un rotundo ¿qué? Sí, un absoluto sí. Pero jamás será un trabajo fácil, mis hermanos. No podemos ser así como medio románticos, en el sentido de pensar que es una especie de idilio entre el maestro y el alumno, y los papás están muy contentos por sus hijos que ya van a la escuela infantil, a la iglesia infantil. Incluso algunos niños llegan con sus panderitos, llegan con todos con su Biblia, y el papá orgulloso dice: mi hijo es cristiano. Jamás será fácil este trabajo, y tenemos que ser realistas, porque en el momento que el niño empieza a ser tocado por la palabra de Dios, es el momento del trabajo de la espada, que como toda arma punzocortante causa estragos en el lugar donde va tocando, mis hermanos. Y de la misma manera como toca los intereses de una persona adulta, también va a tocar los intereses de ese niño. Él tiene sus propias
tendencias, sus propias necesidades o sus propias costumbres, su propio pecado, que va a empezar a ser removido. Ha sido perdonado, sí, pero ahora viene el proceso de la santificación para él. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, mucho más que toda espada, y aquí hablamos de dos filos. Y los dos filos nos dan la imagen de una espada que no deja lugar a duda, que va a atravesar totalmente, que va a cortar por ambos extremos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Miren, mis hermanos, cuando uno se lastima hasta ese punto del cuerpo, es todavía más doloroso. ¿A quién le han puesto una inyección entre las coyunturas para poderle reanimar sus cartílagos, por ejemplo? Son inyecciones muy dolorosas, muy íntimas, causan estragos. Igualmente, cuando se daña la columna vertebral en su médula, en los tuétanos, son situaciones muy dolorosas. ¿A quién le ha puesto una raquia? Yo creo que las hermanas saben de eso. De tal manera que discierne los pensamientos. ¿A quién se los discierne? Pues a todos. En este caso, el Señor es el que sabe lo que está sucediendo ahí, pero empieza a exponer a la persona su propia condición y las intenciones del corazón. ¿A quién le gusta que le exhiban sus trapitos al sol? Dígame uno que levante su mano que le gusta que lo expongan. No, pero el Señor es un especialista en hacer eso, mis hermanos, sin avergonzarnos, porque está tratando íntimamente contigo. Y dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A ver, habremos de dar cuenta. Y no hay nada oculto a él. También la situación de los niños está a la vista del Señor. También los niños van a dar cuenta de sus propios pecados. Sí. ¿El papá va a dar cuenta de los pecados del niño? No. Esto es algo personal, es algo individual. Y este trabajo entonces se va a constituir un poco más difícil cuando quien usa esta palabra, la espada, usa la palabra de Dios, no establece en la enseñanza una verdadera diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Es cuando se empieza a secularizar la enseñanza, mis hermanos, y eso es una herejía. Tratar de meter el conocimiento filosófico del hombre a la estructura de la iglesia en cuanto a la enseñanza. De tal manera que cuando solo es usada de manera mediática, es decir, manipulándola para que no haga daño, el estrago es peor. Es necesario que la espada penetre totalmente para limpiar el alma. Es necesario que nosotros seamos limpios completamente de la enfermedad que nos asedia, llamémosle como su nombre lo dice la Biblia, el pecado. ¿Quién se ha infectado después de una cortadura, después de que se puso una pequeña vendoleta y pensó que nada más era un rasguño y de repente se quita esa curita y empieza a ver que esto está rojo y empieza a crecer un poco y va usted ya con un médico y el médico lo primero que hace es ponerse unos guantes, empieza a esterilizar y dice, ¿usted qué me va a hacer? Si nada más vine por un rasguñito, y le dice, le voy a tener que abrir. Y a la hora que le abre, empieza a brotar algo. Este es el momento en que iba a traer otra foto, pero la foto de la pus era muy fea. Como sea, la tía se salvó. Pero miren, ¿qué hace el médico? Hasta llega a poner una anestesia local. ¿Por qué? Porque el bisturí va a abrir la carne. Y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta donde sea necesario para que brote toda la infección y después se empieza a apretar. ¿No siente así ahorita? Así como. Hasta que sale la sangre viva. De ahí el proceso de curación. Es como si usted le diagnostican, esperemos que para nadie sea esto,
un tumor y le dicen, le vamos a tener que quitar ese tumor de su estómago, de su cabeza. Y usted le dice al médico, oiga, pero pues he vivido con mi tumor mucho tiempo, ¿será necesario? O nada más quíteme la mitad, porque la verdad tengo miedo que usted se vaya a llevar un pedazo de cerebro. ¿Verdad que no haríamos eso? Bueno, el Señor tampoco hace eso. Y cuando la palabra está bien aplicada, ¿qué creen? Corta, abre, hasta sacar sangre. ¿Y eso qué? ¿Duele? Sí duele. Porque si no lo hacemos así, estamos dejando ilesa la parte más peligrosa, la raíz, la tumoración, la infección, la fuente de la amargura, del dolor, del rencor, del pecado, que es el que produce ese mal que se hace evidente. ¿Cómo? A través del comportamiento. Nosotros nada más estamos viendo la evidencia de lo que está dentro, la evidencia de la infección. Y a diferencia, por ejemplo, del estudio académico, lo que conocemos como una enseñanza secular, al ser su origen argumentos basados en los intereses del mismo hombre, solo tocan el intelecto. Y dependiendo del interés de los niños, solo abarca su área emocional o anímica. Pero el estudio bíblico, mis hermanos, el Evangelio de Cristo y el consejo de Dios, mediante el discipulado, penetra hasta lo más profundo del alma. Nunca va a ser superficial. Va a empezar a trabajar de lo más profundo, desde dentro. Así trabaja el Señor. No trabaja la apariencia, comienza trabajando por las raíces. Por eso, aunque este niño haya nacido de Dios, estamos hablando que el niño ya recibió el Evangelio, ha nacido, su corazón está en las condiciones de recibir la palabra, entenderla y aún discernirla, pero no debemos jamás olvidar que es un niño, mis hermanos. Y por tanto es preciso entregar ese caudal de conocimiento de manera gradual y de manera muy sabia. No podemos esperar que los cambios se den de inmediato. Yo le pregunto a usted, cuando usted nació de nuevo y comenzó en el proceso de la santificación, ¿de repente fue dejar de pecar como cerrar una llave? No, de hecho seguimos pecando. Que levante la mano el que no peca, deliberadamente, aunque es salvo, aunque es cristiano, aunque es hijo de Dios, aunque es siervo de Dios. Y de ahí parte también el abuso de la gracia. O sea, lo que estoy diciendo es muy delicado, mis hermanos. De tal manera que el Señor en su misericordia sabe nuestra naturaleza y por tanto, en el proceso de la santificación, bueno, la palabra de Dios nos va llevando de la mano en el proceso de llegar a la estatura del varón perfecto, pero mientras estemos aquí, ¿saben cuándo va a terminar ese proceso? Jamás, mi hermano. Entonces no podemos ignorar que el cambio esencialmente va a ser espiritual. De ahí hacia afuera. Pero como todo proceso, también debe de haber principios prácticos dirigidos a la parte moral, a la parte emocional, a la parte carnal y anímica, es decir, todo el entorno de su alma, que es donde se manifiestan todas estas manifestaciones, todas las evidencias de pecado, donde desde el principio debe haber una secuencia y continuidad. A los niños hay que darles una permanente continuidad con la palabra de Dios, tanto en casa como en la escuela, la iglesia infantil, con el propósito de llevarlo al objetivo o fruto deseado. ¿Cuál es? Convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. Porque desde la perspectiva de la ética pedagógica, desde la perspectiva de la docencia y la enseñanza secular, para ellos hay un principio muy importante que los maestros deben considerar antes de iniciar un curso. ¿Y esto en qué consiste? En que bajo las normas y conocimientos que van a impartir, hacen un diagnóstico del nivel intelectual, de conocimientos y a veces hasta cultural de cada uno de sus estudiantes. ¿Esto qué hace? Permite al maestro, además de una evaluación más seria y precisa sobre la condición de sus alumnos, establecer o diseñar una dirección más correcta de su trabajo docente para con ellos, para que lleguen ¿a qué? A consumar una profesión, un oficio. Esto va a determinar su desarrollo social.
Sin embargo, mis hermanos, bajo los fundamentos y principios de la fe cristiana, lo que nosotros sabemos, lo que dice la Biblia, es que de la posición o condición espiritual de cada persona ante el Señor depende no su desarrollo social, no una vida de prosperidad o de fracaso, no, depende el destino de su alma y su vida eterna. Así que nosotros vamos más a fondo. Nosotros sabemos que las cosas son más delicadas si fallamos en la enseñanza, si fallamos en la atención a nuestros niños. Por tanto, la evaluación y el diagnóstico de la condición espiritual es trascendental para toda persona que el Señor acerca a la congregación. En este caso, los niños. ¿Y cómo debe de ser? Sin acepciones, sin distinciones, tal como debe ser en la iglesia. Sin embargo, ¿hasta dónde ha llegado nuestra práctica honesta en este principio de no tener acepción con los niños? Cuando los vemos más humildes, cuando los vemos más traviesos, cuando los vemos más inconsistentes. Porque este principio, mis hermanos, es una extensión de la misericordia de Dios. En términos generales, en la congregación permite a un pastor tener un panorama más certero de la condición de quienes el Señor va integrando al cuerpo de Cristo para darles una atención y dirección adecuada. Y bajo esta misma perspectiva, el maestro de la iglesia infantil debe hacer lo propio, debe hacer lo mismo, ya que los niños que se van integrando a esta iglesia infantil, al ser tan heterogéneos, tan distintos en su formación, ¿cómo creen que llegan? Bueno, ustedes son testigos de cómo llegan. Diversas costumbres, distintas normas de vida moral, de educación, de hábitos, tradiciones incluso derivadas de su origen familiar o cultural, sin contar las creencias y experiencias religiosas por las que hayan pasado o que sus papás les hayan inculcado. De manera que el maestro de la iglesia infantil no solo debe poner su atención en la capacidad del niño, en el interés que él ponga, su comportamiento, su conocimiento bíblico, no, sino especialmente en su condición moral y espiritual, independientemente de la posición de sus familias, porque las familias llegan con un pasado religioso, un pasado doctrinal, y sobre todo cuando hay todavía quienes creen que porque son cristianos o por el hecho de congregarse en una iglesia cristiana o por seguir en algún ministerio, ya todos son salvos. Ese es uno de los grandes engaños. O como quienes, siendo realmente nacidos de Dios, den por hecho que sus hijos son cristianos por herencia o por ósmosis, ¿verdad? Mi niño es cristiano porque nació en una cuna cristiana. ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo he escuchado testimonio de personas adultas que llegan y me dicen: pastor, yo soy de cuna cristiana. Yo dije: pues ¿quién se la hizo? Porque usted parece como que no sabe ni lo que está diciendo. De verdad, o sea, las manifestaciones y las evidencias son muy distintas a lo que la gente pueda decir. Y vaya que nos llega de todo, ¿sí o no? ¿Han tenido problemas con padres de familia que se ponen en esa posición? Es que mi hijo no es capaz de hacer eso. A veces tendríamos que tener hasta videos dentro de los salones de clases para decirles: mire lo que su hijo sí es capaz de hacer. Claro que no lo hacemos, ¿verdad? Pero vamos, ¿por qué dije yo al principio que es difícil? Porque implica un trabajo muy arduo, donde estos niños al principio, la mayor de las veces, son llevados a la fuerza o a regañadientes hasta que no llegan a tener sus propias convicciones, sus propias necesidades espirituales, a pesar de lo que sus papás crean o expresen, porque también hay una contraparte. Muchas veces el niño que nace de nuevo y empieza a escuchar la palabra y empieza a discernirla, la empieza a hacer propia, llega a ser el testimonio perfecto de un cristiano en un hogar donde los papás que se dicen cristianos a veces se convierten en el tropiezo del niño. Y esa es otra contraparte. Y esto nos va a dar lugar a una pregunta: ¿cuál es la verdadera condición espiritual de los pequeñitos que se congregan regularmente y que sabemos que día a día, con mayor saña, están siendo agredidos por el mundo? Porque no podemos evitar pensar la generación en que vivimos.
Llámese su entorno inmediato, en su familia, en su escuela, en el lugar donde ellos frecuentan. Ahí, mis hermanos, siempre va a haber algo o alguien que intente seducirlos o hacerlos tropezar. El Señor expresó: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y sí está hablando del Evangelio. Y no solamente se refiere a los pequeñitos de edad, se está refiriendo a todo aquel que es pequeño en la fe, que no conoce todavía y es llevado al tropezadero. Mis hermanos, si grave es llevar al tropezadero a un adulto, ¿qué más grave será llevar a un niño igualmente a ese tropezadero? Porque ellos están más indefensos, tienen menos posibilidades de poder expresar algo. Finalmente, bajo la comprensión que vivimos en medio de una generación sumamente autocomplaciente, ¿sí se ha dado cuenta de eso? Mire, vivimos en una generación desordenada con un elevado índice de liderazgos populistas. Y esto lo encontramos en todo ámbito, incluidos algunos espacios dedicados a la atención espiritual de las personas. Les interesa más el proselitismo que la necesidad espiritual de las personas que el Señor va agregando, porque su principal distintivo es una corrupción cada vez más tolerante a la perversión, al pecado, pero la disfrazan de inclusión y de bienestar social. Pero ahí todo cabe, menos la moral y el consejo de Dios. Una generación donde lamentablemente existe una gran mayoría de denominaciones y congregaciones que se autodenominan cristianas, que han permitido que el relativismo y la frivolidad mundana haya encontrado un gran espacio, un lugar preponderante, aún por encima de los mandamientos y el orden del Señor. Una generación que no es distinta en cuanto a corrupción a cualquier otra generación del pasado, mis hermanos. Somos de la misma carne. Por eso la iglesia de Cristo tiene que hacer la diferencia, la verdadera iglesia, la que verdaderamente ama a Dios, la que tiene temor, la que estudia, la que discierne, la que debe de estar comprometida con su palabra y el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. De tal suerte que a la iglesia solo le queda hacer, ¿qué creen? Pues lo que debe hacer: honrar al Padre, exaltar el nombre de Cristo, extender el reino a través del Evangelio y edificar a sus miembros. Dígame otra actividad de la iglesia preponderante. Lo demás, mis hermanos, ya solamente es activismo religioso. Y cuando ponemos los ojos en las cosas que no son importantes y dejamos de lado las cosas que sí son importantes, nos convertimos precisamente en aquellos hombres que el Señor les dijo: ustedes recorren grandes distancias para encontrar personas, hacen prosélitos y los convierten doblemente en merecedores del infierno. ¡Qué terrible! Ya todo esto que después en las iglesias el Señor nos permite hacer, mis hermanos, para poder seguir edificando la iglesia, para tener algún tipo de actividad, no es que sobre, pero no es lo más importante. Es como el holán que le cuelga la cobija. ¿Qué es lo que tapa? La parte de arriba, ¿sí o no? Y lo que cuelga de la cobija no tapa, pero se ve bonito. De hecho, es lo que llama la atención. Muchos compramos las cobijas por el holán, no por lo que tapa. Entonces, necesitamos entender que la búsqueda del reino de Dios y su justicia es buscar lo que tapa y lo demás es añadidura. No pongamos los ojos en la añadidura. Así que los niños, mis hermanos, como las futuras generaciones de la iglesia, deben estar bien afirmados en la palabra de Dios, principalmente para que generen sus propias convicciones cristianas y se consoliden en la fe que comienzan a profesar. Y eso lleva tiempo. Para eso hay que trabajar. Ahora diga, ¿quién es el que debe trabajar? Grídalo con ganas y con mucha convicción: yo soy el que debo trabajar. Solo así, mis hermanos, solo así podrán soportar las agresiones y las acechanzas de su propio entorno. En ocasiones
que inicia con la discriminación o persecución social a la cual son sometidos los niños solo por el hecho de ser cristianos. Pero ¿qué creen? Hay niños que sí defienden su fe, que no se avergüenzan del Evangelio y a su corta edad se han convertido en verdaderos baluartes de la predicación por su mero testimonio. Por ello es imprescindible que los niños, al ser tomados por el Señor a tan temprana edad, sean fundamentados en los principios morales de la fe, mediante el conocimiento de su palabra, y así puedan marcar la diferencia en una sociedad tan cambiante. Estamos formando las nuevas generaciones, mis hermanos. Esta sociedad que tenemos actualmente agrede principalmente a los niños, quienes al ser seducidos moral y físicamente por pequeños placeres, llámense rudimentos del mundo a su medida, ¿como cuáles? Ayer el pastor Rubalcaba nos hablaba de todos los entretenimientos que llegan a ser tan sutilmente aceptados por los niños y les crean necesidades. La televisión, las redes sociales, los videojuegos, las malas compañías. Y a muy temprana edad, por causa de todas estas agresiones sociales, están altamente comprometidos con el pecado. Fíjense lo que estamos hablando. Redes sociales, videojuegos. No decimos el trompo, no decimos el yoyo, no decimos la... No. Estamos hablando de cosas que nos están sobrepasando. ¿Quién de ustedes ha sido enseñado por uno de sus hijos o sus nietos a usar un celular? La pregunta es, ¿por qué tiene celular ese niño? Esa sería mi primera pregunta. Pero es que los niños en la actualidad nacen con un chip integrado a la generación en que viven, mis hermanos, y entienden todo. Y uno todo ya se queda así como con el brazo del metate en la mano, cuando ellos ya están manejando una licuadora. Entonces, mis hermanos, por ello, mis queridos maestros, siervos de Dios, que conocen la problemática de las generaciones o de la generación en que estamos viviendo, que también conoces al enemigo, porque sí lo conocemos, y no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones, no nos son ocultas. Entonces es preciso estar bien preparado para dar una buena batalla. ¿Quién es el que se tiene que preparar? Otra vez di yo. Teniendo siempre presente que ninguno puede dar lo que no tiene. Por tanto, tu mayor recurso, como lo decía yo el día de ayer, será la convicción de tu propia salvación, la seguridad de tu amor y gratitud al Señor que te afirmen en la fe, en la búsqueda de la sana doctrina y en el compromiso con la palabra. En 2 de Timoteo 4, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, que en esa época ya era pastor de la iglesia de Éfeso: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con toda qué? Paciencia y doctrina. A ver, aquí ¿cuántos son bien pacientes? Fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, mansedumbre, paciencia. Bueno, es un singular, es un todo. Por eso es fruto del Espíritu. Tú no puedes decir, bueno, pastor, es que a mí como que se me da mucho el amor, pero en la paciencia, en la mansedumbre, como que no funciona así, mi hermano. El fruto del Espíritu, por ser del Espíritu, es el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo va completo, no va en medianías. ¿Sí se entiende esta parte? Entonces tú no puedes decir, bueno, es que yo no puedo ser manso y humilde, pero pues soy tan amoroso. No puedes ser amoroso si no eres manso y humilde. ¿Sí se entendió esto? Entonces no puedes hacer de lado lo que no te gusta y no lo que dices que no puedes, porque es porque no quieres, no porque no puedas, porque no has dispuesto tu corazón a que el fruto completo, el carácter de Cristo se esté formando en ti. Entonces, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, estamos hablando de ya una sabiduría especial de las Escrituras, porque vendrá tiempo. Ahora, ¿ese tiempo ya llegó, mi hermano? Sí.
Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esto se escribió hace 2000 años. Vendrá tiempo, ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. A esto yo le llamo la demanda entre mercado, entre oferta y demanda. Le voy a explicar de esta manera. Cuando no sufrirán la sana doctrina no significa que no les enseñen bien, significa que no van a querer recibir la sana doctrina porque los hace sufrir, porque les lastima. Esa es la demanda. No quiero una doctrina que me haga sufrir. Y ahora viene la oferta. Dice, teniendo comezón de oír, están demandando un cierto trato preferencial, sin dolor, sin espada, ¿verdad? Dice, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se levantarán maestros igual que ellos. Ellos quieren que les rasquen el oído, que les soben así como a los gatitos su lomito. Bueno, aquí está la oferta. ¿Sí se dieron cuenta? Es un mercadeo de pecado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas que ya sabemos de qué de lo que muchas, pues vuelvo a decirlo, lamentablemente, instituciones que se dicen cristianas, dice, pero tú sé sobrio. A ver, tú di, yo tengo que ser sobrio. ¿Qué es sobrio? Recto, íntegro, de una sola pieza, cabal, con dominio propio. Soporta las aflicciones, porque ya dijimos que sí va a haber aflicción, y más cuando dispones tu corazón a obedecer a Dios. Haz obra de evangelista. ¿De qué? De evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Para quién es esa palabra? Para nosotros. Por ello, mi hermano maestro, tu preparación, dedicación y compromiso es imprescindible para cumplir con este importante y honroso ministerio de cuidar, alimentar y guiar las tiernas almas de los niños. Y esto va a ser mediante el evangelismo y el proceso del discipulado, considerando siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesús, para empezar a crecer a través de la enseñanza de la Escritura. Es el único medio que lleva a los creyentes a conocer al Padre, su voluntad y sus mandatos. Igualmente para el niño va a ser. Así, al ser el discipulado un estudio sistemático de la palabra, va a permitir al niño, como una pequeña plantita, ir siendo abonado para moldear su carácter y empezar a crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para fructificar como discípulo. Finalmente, quisiéramos ver de ese discípulo un siervo y, como decía ayer, un adorador en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál es el proceso del Señor? ¿Qué fue lo que nos dejó? Vamos a Marcos 3:13, por favor. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Se fijan cómo está el proceso implícito en este versículo? Los llamó así, para que lo acompañaran, para que caminaran con él. ¿Esto qué representó? Tener una convivencia, aprender de primera mano sus enseñanzas. El niño tiene que empezar a caminar de tal manera que de primera mano, de parte tuya, maestro, empiece a comprender las palabras de vida eterna. Y va a ser con paciencia, con amor. Pero el maestro, ¿saben por qué los quería tener cerquita? Para ser testigos de su vida ejemplar. Una vida sin tacha. Ver cómo servía, cómo se preocupaba de las necesidades de las personas. Y luego, después de ejercer su capacitación, entonces sí ser enviados a predicar el evangelio, a ejercer la autoridad cabalmente y a cumplir el servicio que a su tiempo les delegaría, la gran comisión. Pero primero estuvieron con él. Es imprescindible que tú estés
y hayas estado y sigas estando primero con Él para darle a los niños lo que ellos tienen que recibir, porque ellos tienen que estar con Él. ¿Qué tienen que ver en ti los niños? Un maestro que se preparó de las manos del maestro, como dijo Julio, de todos los maestros. Jesús llamó a los que Él quiso, significa que Él determinó. Después de orar al Padre toda la noche, Jesús tomó la decisión de llamar a sus primeros discípulos, sabiendo a lo que tendrían que enfrentarse, mis hermanos, sabiendo que desde el momento que lo siguieran a Él, ya estaban expuestos. Iban a enfrentar cosas terribles, tenían que estar bien preparados. Mi hermano, esto nosotros lo tenemos ya bien, ya tenemos una convicción sobre esto. Esa doctrina de que si tú llegas a la fe cristiana y recibe al Señor o acéptalo en tu corazón y todo te va a ir bien, va a llegar el dinero, va a llegar la complacencia de todas las personas, le vas a caer bien a todos, hasta te vas a ver guapo, vas a adelgazar. Eso no existe. En el mundo tendremos aflicción, eso dijo el Señor. No entramos a un spa. Miren, Él los llamó y los preparó con mucho amor, con una sonrisa en el rostro. ¿Se imaginan el rostro de Jesús al estar enseñando? A Él le dio gusto traerlos a Él. Y al mismo tiempo que les enseñaba, mis hermanos, los guardaba, los sostenía, los cuidaba, los probaba también y los soportaba. ¿Y esto creen que ha cambiado? No para ti, no para mí y no para los niños. Jesús necesitaba pasar tiempo con ellos para enseñarlos, para mostrarles el amor y la voluntad del Padre, pero en gran manera para perfeccionarlos, porque no por estar con Él, no por haber sido llamados, ya eran aptos, no estaban completos aún para cumplir la comisión, tuvieron que pasar un tiempo con el Maestro. Por tanto, era importante perfeccionar a estos primeros santos para la obra del ministerio, y para eso era necesario que lo conocieran bien a Él. Y eso solamente se puede hacer estando con Él. Mi hermano, yo te pregunto, ¿tú conoces perfectamente bien a tu Maestro, a Jesús? Entonces te falta tiempo para estar con Él. Y qué bueno que no respondiste, eres honesto, pero esa honestidad no está muy bien avalada. Necesitamos pasar tiempo con Él, comunión, porque de lo contrario no tendría nada que ofrecer cuando fueren enviados, nada que ofrecer. Y lo mismo puede suceder a cualquiera de los que servimos al Señor. Bajo este conocimiento y las demandas que comprende el propósito de Cristo, mis hermanos, para muchos creyentes es un verdadero desafío convertirse en un auténtico discípulo de Cristo. Y si es un desafío para las personas adultas, ¿cómo será el desafío para un niño? Así, en este primer contexto de compañerismo con Jesús, los discípulos, ¿qué hicieron? Le conocieron, le escucharon, aprendieron para empezar a poner por obra sus instrucciones, sus consejos, sus mandamientos. Pero cómo se equivocaban, cómo tuvieron errores, y el Señor nada más les decía, siga usted adelante, pero los corregía. Señor, ¿quieres que les mandemos unos rayos a esos porque se portan? Espérate, hijo del trueno. ¿Cuántos maestros hijos del trueno tenemos aquí? Sí, que ya quisieran terminar con la mirada por la pobre criatura que lo que necesita es amor y comprensión. La que no tiene en casa. Tú no vas a suplir a sus papás jamás, ni se te ocurra. Pero sí, es un remanso de paz la iglesia infantil. Es un lugar de consuelo, es un espacio de amor, mis hermanos. De ahí, volviendo entonces a este contexto del cuerpo en la iglesia infantil, el discipulado debe tener las mismas características que el Señor mostró a la iglesia para la formación de los discípulos, comenzando por ese llamado, la preparación, una continua evaluación hacia los niños. De ahí que el maestro, al hacer esto, cuando tiene una evaluación de cada niño,
aunque imparte su clase de manera general, puede dar a cada uno, porque ya lo conoce, la atención y el trato conforme a sus características personales, obviamente basado en la relación que con el tiempo se va acrecentando, enfatizando algo, mi hermano. Siempre tiene que haber respeto. Acuérdese que no podemos sobrepasar límites, tanto con los niños como con los padres en su autoridad. Jamás rebasar estos límites en cuanto a esta relación, por lo que habrá ser todo dentro del marco del orden de trabajo. Y ahí sí cada congregación, cada pastor dispondrá ese marco de trabajo para la enseñanza y atención en su iglesia infantil. De ahí que al ser la fuente, la palabra profética más segura, bueno, miren, hay una riqueza literaria tan grande de la manera como fue escrita la Sagrada Escritura, porque está inspirada por el Espíritu Santo, que provee a los maestros de los recursos necesarios para enseñar y edificar a los niños, dentro del orden establecido y con la gracia que les dará para hacerlo. El maestro usaba cualquier recurso para hacer una enseñanza. El Señor estaba en el campo y usaba los ejemplos de la semilla, la tierra, el arado. Estaba en el mar, usaba los ejemplos del bote, las redes, los peces. Mi hermano, el Señor es el maestro y nosotros tenemos que aprender de Él. Y esa imaginación que tú puedes desbordar en tus enseñanzas, mientras no se salgan de los límites, mientras no se salgan del marco escritural, son bien válidas. Otra cosa que quiero enfatizar: es importante entender que discipulado no significa acumulamiento de conocimiento. Tengamos siempre presente que lo esencial es que los niños conozcan a Dios por propia experiencia, para lo cual hay que enseñarles a relacionarse con Él y depender de Él, y así cumplir este propósito. Y para eso, la oración es el más valioso instrumento que el Señor nos legó para comunicarnos con el Padre. Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, fue un hombre de oración. Y la oración, como el hábito de orar, son el motor de la vida del creyente. Por eso la importancia que te relaciones con Él. Y por supuesto, tiene que formar parte del discipulado. Necesitamos enseñar a orar a los niños para que aprendan, para que tengan la necesidad de estar en un constante diálogo personal con el Padre Celestial. Y descubran, mis hermanos, ese terreno tan fértil, tan precioso, donde pueden encontrarse con Dios. Por eso también es primordial que aprendan a dirigirse al Padre con el respeto reverente al que Él es digno. Tú no le puedes decir a tu niño: tú declara, tú decrétale, con reverencia, con respeto, con amor. Mira, mi hijo, vamos a orar al Padre, vamos a orar al Señor. Ven, arrodíllate, ven conmigo, acércate. Porque la oración nos da la oportunidad en todo momento de saber que el Padre está al alcance de una frase, de un clamor, de una palabra, de una lágrima. Igualmente, cada maestro y padre de familia deben tener este necesario hábito de orar. Primero, para su propia comunión. Segundo, para dar ejemplo a los niños. Y para interceder por ellos. ¿Oras por tus niños? ¿Los recuerdas toda la semana y te das cuenta de sus carencias y los tienes en tu oración continua? Porque esto también va a formar en ellos el buen hábito de orar por sus semejantes. De ahí la necesidad de enseñar y dejar ese legado a los niños a través del ejemplo. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, vemos cómo los siervos de Dios por lo regular tenían discípulos a quien enseñar, dando testimonio de su relación, de su dependencia y obediencia al Señor. Así como Moisés tuvo a su lado a un joven llamado Josué, que poco a poco fue siendo enseñado y corregido por Moisés. En aquel clamor que se escuchaba, dice: mira, Moisés, parece que hay fiesta. Dice: parece que hay batalla. ¡Qué gran clamor! Dice: no has aprendido a discernir entre lo espiritual y lo carnal. Esa es una orgía. Finalmente sabemos qué pasó. Pero finalmente la perseverancia de Josué en emprender de su maestro, su propia obediencia al Señor, lo llevó a ser quien conquistara y repartiera al pueblo de Israel la tierra prometida.
o aún Elías, este excéntrico profeta que se constituyó en un mentor para Eliseo, dando siempre su lugar al Señor, que siempre que hablaba, lo hablaba de manera tan firme, recordando a Eliseo cuando le puso su manto. Eliseo, ahorita te alcanzo, voy a despedirme de los míos. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te llamé, te llamó Dios. Ahora sí que hay tuberías, ¿verdad? Miren, mis hermanos, después hubo un tiempo, mucho tiempo después, que un hombre llamado Juan y apodado el Bautista, quien fue llamado a preparar el camino del Señor, al mismo tiempo que daba las buenas nuevas, confrontaba al pueblo, confrontaba a sus gobernantes de pecado, pero también se constituyó en un maestro que dejó discípulos. Mateo 3:1, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Vaya evangelista, enviado del Señor. A nosotros nunca nos dijeron generación de víbora. ¿A quién le dijeron víbora para evangelizarlo? Nunca, ¿verdad? Hubieran salido corriendo. Miren, podríamos imaginar a este excéntrico hombre santo, taciturno, solitario, de presencia y hábitos tan extravagantes que podían provocar más temor y desconfianza. Imagínatelo comiendo lo que comía, vistiendo como vestía. Sin embargo, la palabra que brotaba de un corazón dirigido por el Espíritu de Dios era lo que importaba. Eso hizo que muchos reconocieran su pecado, que se arrepintieran. Un hombre tan humilde que jamás permitió ser visto como alguien especial, de tal manera que sus seguidores se constituyeron en discípulos de él, pero no solo de él, también de Jesús. En Juan 1:35 podemos leer lo siguiente. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, o sea, Juan el Bautista enseñando, y dos de sus discípulos, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Y después Andrés, ¿en quién se constituyó discípulo? De Jesús. Era maestro también. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. De manera que vemos que este trabajo de discipulado es un trabajo justo y necesario en la obra del Señor. Así es como después vemos ya al apóstol Pablo enseñando, animando y siendo ejemplo de discípulos jóvenes como Timoteo, Tito, quienes a su tiempo llegaron a ser pastores de las iglesias en el primer siglo. ¿Quién de los presentes? Miren, a mí me gusta meterme mucho a las historias bíblicas, como si quisiera yo estar allá adentro. Se disfrutan mucho. ¿Quién se ha imaginado estar junto a Josué en un escenario desértico, escuchando las instrucciones de Moisés? Así como diciendo: a ver, ¿cómo sería Moisés? Y aquí estoy junto con Josué, yo escuchando. Y vas leyendo la escritura, esto escuchaban de Moisés. Y ahí tienes al discípulo Josué. O echando a volar el pensamiento, ¿se ha visto caminar al lado de Eliseo tras Elías? Corriendo. El hombre excéntrico que caminaba y le decía: ya regrésate. Y Eliseo: no te dejaré. Vive Dios que no te dejaré. Y tú a un lado de Eliseo escuchando lo que Elías le venía diciendo, preguntando y bebiendo literalmente las palabras del profeta. ¿O quién se ha imaginado
estar en medio del bullicio de una ciudad como Éfeso, Corinto, en alguna casa con el escenario de los templos paganos, escuchando las largas enseñanzas de Pablo, no siendo el que se cayó, nada más escuchando. Las conversaciones que debió haber tenido con Timoteo, con Tito. ¿Quién hubiese querido estar a los pies del maestro como María? ¿Quién no? Escogiendo lo mejor. Andar con Jesús a lo largo de un camino donde cada elemento de la creación, cada situación era motivo de una enseñanza más. ¿Quién quería, quién ha querido pensar en estar ahí? Déjeme decirle que yo también. Pero una vez recapacitando, yo dije, qué privilegio haber sido discípulo directo del maestro, pero qué miedo. ¿No se ha puesto a pensar en lo que representaba estar cara a cara con el maestro y donde también él, con la pura mirada, podía reprender o redirigir? Yo dije dentro de mí, Señor, ¿cuántas veces me debiste haber dicho, apártate de mí, Álvaro, que me eres tropiezo, Satanás? Sí, no, mis hermanos, qué miedo, qué temor. Somos tan románticos. Ay, si hubiera estado en esa época, yo jamás hubiera sido uno de los que escupieran al maestro, de los que le clavaran los clavos, porque conoces la historia, mi hermano, pero allí estábamos tú y yo. Es por lo que la más grande bendición y satisfacción de un maestro será ver a sus niños comprometidos con la palabra, con un testimonio que impacte a su propia familia y su entorno. Otro rasgo especial es que el discipulado es el resultado del trabajo de un evangelista, de un portador de buenas noticias, y el evangelista lo es del trabajo de un discipulado. Es un proceso interminable productor de evangelistas y discípulos dependiendo estrechamente unos de los otros. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Jesús llamó a sus discípulos, a los primeros, para una tarea específica, ser pescadores de hombres. De manera que el primer paso fue enseñarles a presentar el mensaje, a evangelizar. Y así como cada cristiano es un discípulo ejerciendo un trabajo de evangelista, que habrá de reproducirse en otros discípulos, un discípulo siempre tendrá en su corazón ir a los pecadores para guiarlos a Jesús. Mis hermanos, es un círculo de amor, es un círculo de servicio, es un círculo de trabajo. Por tanto, si en una congregación el evangelismo resulta en discipulado y el trabajo de un discípulo resulta en evangelistas, la comisión de la iglesia es correcta, está cumpliendo, está trabajando. Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, resume la tarea de la gran comisión, donde el discípulo asume el trabajo de evangelizar a los inconversos, pero también de enseñar a los nuevos convertidos mediante el discipulado, para que a su tiempo lleguen a hacer lo mismo, evangelizar y discipular, porque el discípulo es un alumno que sigue, que obedece, que se sujeta y aprende las enseñanzas de su maestro, para a su vez, igualmente, enseñar. De ahí la importancia de sembrar en el corazón de la iglesia, en el corazón de los niños, que cada uno tenga carga y conocimiento para evangelizar a los no convertidos, para discipular a los convertidos, reproduciéndose. Y esa fue la misión y el propósito de Jesús. Por eso dejó su reino para hacerse siervo y trabajar en una obra multiforme, mis hermanos, donde al mismo tiempo que compartía el mensaje de salvación, afirmaba a los oyentes en la palabra escrita hasta ese momento y formaba discípulos mientras estaba preparando el camino de la redención de la humanidad. Es decir, que entre tanto llegaba el momento de ir a la cruz, dejaba su legado en quienes había elegido para continuar la obra de evangelismo y discipulado que alcanzaría a todas las generaciones venideras hasta su regreso. Y esta es nuestra generación, la que debe cumplir con su trabajo hasta su regreso. El Señor Jesús le dio a la iglesia de cada generación una misión de vida a través del evangelio, a través del discipulado,
y lo habrá de cumplir durante el breve tiempo que cada uno esté en la tierra, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? No lo sé, pero tenemos que aprender a redimir el tiempo, llevando la palabra de Dios. Id y evangelizad, id y predicad. Y esa misión toma un brillo especial cuando es dirigida a la niñez. Esas almas tiernas que cada día son agredidas por un enemigo cruel y homicida que no tiene la mínima compasión. Literalmente le estamos arrancando a veces de sus garras, de las garras de Satanás a los niños. ¿Valdrá la pena entonces prepararse? ¿Valdrá la pena evangelizar a los niños? ¿Valdrá la pena discipularlos? Termino con esta escritura. Juan 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Mi hermano, no nos pide más el Señor. Nos pide apacentar a los pequeños corderos que el Señor va agregando continuamente al lugar donde tú estás ministrando a Dios y ministrando a la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Infinitas gracias, Señor, por la palabra que nos permite entrever, asegurarnos, confirmarnos del ministerio en el cual cada uno de los aquí presentes estamos involucrados, al que fuimos llamados y que con gusto, con gozo estamos llevando a cabo. Pero qué importante, Padre eterno, que tus siervos se preparen, que cada uno de los presentes que tienen un corazón dispuesto y disponible para servirte, jamás pierdan de vista el propósito por el cual tú viniste a este mundo, Señor. Llevar las buenas nuevas, hacer discípulos, extender tu reino, darle la oportunidad a toda la humanidad de que sea salva. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Así que, Padre, muchas gracias por cada uno de estos preciosos maestros y maestras que han dispuesto su tiempo, su corazón y su esfuerzo, aún sus recursos, para este ministerio, para esta causa, noble causa que es atender a las almas pequeñas. Yo te agradezco por cada uno de ellos. Yo te pido que les sigas dando gracia, sabiduría, que los esfuerces, Señor, que los tengas bajo tu mano y que les hagas convicción de lo que representa cada alma que se salva. El valor de un alma, Señor, el valor de un niño. Así que, Padre, tu palabra nos ha abierto panoramas distintos, nos ha dado perspectivas diferentes. Y yo te pido que en el corazón de mis hermanos sigas abonando estos mensajes para que finalmente den el fruto que se espera en cada uno de los lugares donde van a regresar a servir. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga.